Estimados estudiantes, ya estamos en el capítulo 8 de nuestro texto base de la materia de marketing. Este capítulo 8 pretende analizar lo que es la distribución. Dentro del marketing mix ya hemos visto el producto, el precio. Este capítulo entonces lo que pretende analizar es la P de plaza. Los objetivos de esta octava unidad son entonces conocer las funciones posibles de los miembros del canal de distribución. ¿Qué funciones puede cumplir un mayorista, un minorista, un distribuidor? Luego, analizar las distintas formas de organizar un canal de distribución y finalmente estudiar los derechos y los deberes de los distintos miembros de un canal de distribución. ¿Cuál es el contenido que vamos a trabajar? Vamos a empezar con la introducción, el concepto de plaza, las funciones del canal, la organización del canal de distribución, el diseño de canales de distribución, la logística de distribución, vamos a hablar de los puntos de venta y finalmente el comercio detallista y mayorista. La introducción. La plaza o la distribución es el camino que siguen los productos desde el productor hasta el consumidor. Los productos deben llegar al mercado en la cantidad deseada, al lugar preciso y en el momento que se necesitan. Esto significa que creamos valor, logrando ventajas de tiempo, de lugar y de posesión. Entonces, el canal ideal será aquel que lleve el producto en la cantidad deseada, al lugar preciso y en el momento que es necesario. Las estrategias de cada empresa en términos de distribución, a diferencia de las relacionadas, por ejemplo, con precio, que habíamos visto es una variable táctica, las decisiones con respecto a la distribución son decisiones mucho más delicadas en el sentido de que son de largo plazo y su modificación puede ser muy difícil y costosa. ¿Por qué? Porque trabajamos con contratos, ya que aunque sean contratos o acuerdos verbales deben ser respetados. Y también otra razón importante es que el consumidor se acostumbra a proveerse de ciertos canales. La gestión de la distribución se centra en las siguientes actividades que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo del capítulo. Empezamos entonces con el diseño y selección del canal de distribución. Esto consiste en la definición de los objetivos del canal o de los canales que vaya yo a diseñar. Además de seleccionar el número de canales, yo debo seleccionar a los integrantes, a los miembros del canal. Luego vamos a estudiar la naturaleza de la distribución física, es decir, vamos a hablar de logística. Pasamos luego a hablar del emplazamiento, el tamaño y las características de los puntos de venta. Y finalmente vamos a hablar de las relaciones entre los miembros del canal. La diferencia entre el precio de venta del fabricante y el precio de venta de un miembro del canal sirve para retribuir las actividades que se desarrollan en las distintas etapas de la distribución del producto. Todos los eslabones configuran lo que se llama el canal de distribución. Desde la fábrica hasta el consumidor yo puedo tener mayoristas, minoristas, detallistas y cada uno obtiene un margen de utilidad producto de las distintas funciones que realiza. Concepto de plaza. Al hablar de plaza nos referimos, hemos dicho, a los canales de distribución. El camino que utiliza el fabricante para llevar sus productos al consumidor, este es el canal de distribución. Las personas que gestionan los canales y que se consideran elementos básicos en estos canales son los intermediarios. Los intermediarios están relacionados con nuestros productos a través de contratos de compra y venta o a través también de acuerdos verbales. Entonces surge una pregunta, ¿por qué dejar la venta de los productos que nosotros como fabricantes hemos diseñado con tanto esmero en las manos de otros? Esto es porque el canal de distribución tiene mayor experiencia, tiene mayor cercanía con los consumidores.
Si nosotros como empresa tenemos los recursos necesarios para poner un distribuidor grande donde la gente vaya, es estupendo. Pero lo más probable es que el cliente también quiera poder adquirir el producto en un supermercado o en un mercado. Y es entonces que nosotros, viendo la capacidad del canal para acercarse al consumidor, decidimos trabajar mano a mano con los miembros del canal o los intermediarios. ¿Cuáles son las funciones del canal de distribución? Las funciones del canal pueden ser, por ejemplo, veamos, la reducción del número de transacciones. ¿Por qué? Son las cosas que el canal hace para facilitar el intercambio. Muy bien, entonces, ¿cómo un intermediario reduce el número de transacciones? Porque un comprador no es necesario que vaya a distintos lugares para adquirir algo y, por ejemplo, en una gran ferretería puede encontrar todo lo necesario para temas de construcción. Lo que hace el intermediario es reducir las transacciones entonces. 2. La creación y flujo de información. Si nosotros tenemos una buena relación con el canal nos puede comunicar lo que comenta, lo que siente el consumidor. De tal manera que nos dirá, al consumidor le gusta tu material, pero no le gusta la nueva presentación, porque casi nunca se acercan a preguntar ni siquiera el precio. Me puede dar información valiosa acerca de los consumidores. Luego, los distribuidores, los mayoristas, minoristas, detallistas, es decir, miembros del canal intermediarios, hacen un ajuste entre la oferta y la demanda. Nosotros fabricamos en determinadas cantidades que muchas veces no se ajustan completamente a la demanda. ¿Quién absorbe ese exceso de producción? Son los miembros del canal, regulando la oferta y la demanda. Luego, también realizan una diversificación de productos. Como habíamos dicho, si yo voy, por ejemplo, a una tienda de pinturas, yo puedo encontrar todas las marcas de pintura que estén disponibles en determinado momento, las diferentes variedades, y esto favorece mucho a los consumidores. Entonces es una función muy importante del canal. En muchas ocasiones los miembros del canal también hacen logística de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Transportan, entregan, puede ser que un intermediario le dé a un consumidor el servicio de entrega a domicilio. O le guarda el producto y le diga, bueno, yo te lo conservo, tú vienes el 15 y lo recoges. Entonces están dando servicios a los consumidores. Estas son las funciones del canal. Luego, los miembros del canal también llevan adelante funciones de marketing, ya que ellos hacen a veces sus propias promociones en el punto de venta, hacen la ambientación de los locales, hacen pruebas, proponen al cliente la utilización de determinadas muestras para que se sientan atraídos por el producto. A esta actividad en el punto de venta se la denomina el merchandising. Luego, también el canal puede cumplir la función de transmitir derechos de uso y propiedad. Cuando se realiza la compra de un producto, puede traspasarse la propiedad o el derecho de uso. Por ejemplo, al comprar un televisor, se adquiere este como una propiedad. Pero al alquilar un inmueble, si estás alquilando un inmueble, no estás adquiriendo la propiedad de algo. ¿Y cómo podrías alquilar un inmueble? Pues podrías acceder a una inmobiliaria. Entonces, entre los componentes del canal de distribución se puede distinguir también entre los que son los comerciantes y los agentes. Un agente es aquel que facilita el encuentro entre el comprador y el vendedor y facilita el intercambio, pero que en ningún momento compra el producto tal cual. Muy bien. Hablemos ahora de la financiación. ¿Qué significa esto? Que muchas veces puede ser que el canal sea el que dé crédito a los consumidores para facilitar la venta del producto. Luego, los servicios relacionados con el producto. Aquí estaríamos hablando, como habíamos dicho en algún momento, entrega, instalación, mantenimiento, asesoría, capacitación en relación a la utilización del producto. Esto puede hacerlo el canal y muchas veces lo hace. Hablemos finalmente entonces de los riesgos. Cuando nosotros tenemos grandes stocks almacenados de producto, siempre cabe la posibilidad de que haya algún tipo de emergencia, robo, incendio,
inundación o cualquier daño al producto. Si nosotros ya vendemos este producto a los miembros del canal y aunque aún no nos estén pagando, esto ya pasa a ser propiedad de ellos y ellos asumen el riesgo de esa propiedad y protegen la propiedad. La organización del canal de distribución. Los canales de distribución no son simples relaciones entre empresas que gestionan los productos de un fabricante. Son relaciones complejas, se dan en redes y pueden tomar diferentes configuraciones. Veamos en primera instancia el canal clásico de distribución. Aquí, cada uno de los miembros del canal administra un negocio independiente. ¿Qué quiere decir? Que son negocios totalmente separados unos de otros. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Que es posible la existencia de determinados conflictos. ¿Por qué? Porque la única relación que existe es una relación de intercambio, pero no hay ningún tipo de sentido de propiedad y cada entidad, cada miembro del canal se considera una empresa separada de la otra. Luego tenemos el canal de distribución vertical. Este canal ha surgido para eliminar esta ineficacia que acabamos de mencionar. En todos, aquí en este caso, todos los miembros del canal forman parte de un sistema unido. Y estos canales de distribución vertical pueden tomar tres formas. Primero estaríamos hablando de los canales corporativos, donde la coordinación se realiza por medio de una propiedad común. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que el propietario de la fábrica también tiene algún tipo de acción o de inversión en el canal. Luego tenemos los canales contractuales. En este caso estaríamos hablando de contratos de coordinación para los intercambios comerciales y resolución de conflictos también entre los miembros del canal. Entonces, el canal contractual se fundamenta en la firma de contratos. Y finalmente tendríamos el canal administrado. Esto significa que un miembro del canal tiene el liderazgo por su tamaño o su fuerza en el mercado. Aquí podemos poner distintos ejemplos. Por ejemplo, alianzas que han durado de hace muchos años entre proveedores y clientes. Tenemos el caso de Heinz. Heinz es un es un fabricante de mayonesas. Y en algún momento no quiso cumplir las condiciones de McDonald's. ¿Qué surgió en ese momento? Sufrió un conflicto que nosotros vamos a denominar conflicto horizontal, porque Heinz es una empresa poderosa y McDonald's también. Entonces, en el canal clásico puede surgir este tipo de conflictos, que se llaman conflictos horizontales, entre dos organizaciones con la misma envergadura. Pero también pueden surgir conflictos de los que denominamos verticales. ¿Qué quiere decir? Que yo como fabricante tengo conflictos con mis distribuidores. A raíz de esto, entonces surge el canal de distribución vertical, que puede ser corporativo, contractual o puede ser administrado. Ahora veamos las conductas entre los miembros de un canal. En las diferentes organizaciones que integran el canal, los diferentes intermediarios que hay, debe haber una permanente relación de cooperación, ya que si bien los objetivos no son necesariamente los mismos, son objetivos complementarios. Y esto es lo que debemos entender. Pueden existir conflictos siempre y cuando estos lleven a una solución armoniosa para las partes. Cuando no existen conflictos, se trata de canales demasiado inertes, demasiado estáticos y demasiado rígidos. Los conflictos surgen ante el cambio. Lo que debemos aprender nosotros entonces es a comprender que los objetivos entre los miembros del canal y los fabricantes son objetivos complementarios y cualquier conflicto debe llevar a una solución superior, sin dañar la relación. Muchos autores creen que la cooperación, la asignación de responsabilidades y el manejo de los conflictos se logra por un
claro liderazgo dentro del canal. Estaríamos hablando entonces de un canal que habíamos visto administrado. ¿Qué significa? Que hay alguien en esta relación, ya sea el fabricante, que pone las reglas y los miembros del canal normalmente siguen las reglas porque porque el fabricante tiene suficiente poder económico, tiene control del mercado o tiene una capacidad de inversión muy importante. Entonces estaríamos hablando de un canal administrado. Normalmente se considera una buena idea que el fabricante alcance la posición de liderazgo en el canal si se cumplen las siguientes tres condiciones. Primero, que disponga de un producto muy diferenciado, diferente a los productos que tenga la competencia. Luego, que tenga capacidad para ejercer influencia en el consumidor, ya sea a través de un intenso programa de atención en puntos de venta, podría ser también campañas publicitarias enfocadas en los consumidores, pero de alguna manera el fabricante influye en el consumidor. Y finalmente, que posea mucho poder económico derivado de su tamaño, de sus recursos financieros y su capacidad de desarrollar, probar y lanzar productos nuevos. Surgen entonces las siguientes paradojas. Una paradoja vamos a entenderla como una contradicción. Por una parte, los miembros que componen un canal de distribución son entidades independientes, pero por otra parte son componentes interdependientes de una red de relaciones. Siguiente. Normalmente no existe un conjunto de reglas explícitas que regulen las relaciones entre los miembros de un canal. Sin embargo, el comportamiento y el rendimiento del canal descansa en la confianza y el compromiso. La confianza y el compromiso que debe tener cada miembro en relación al otro. Y podemos confiar en que la otra parte se va a comportar de la manera en que se supone debe comportarse y la otra parte se compromete con cumplir las expectativas. Cada componente del canal tiene sus propios objetivos individuales, pero debe ser capaz de trabajar dentro del marco más amplio que representa un objetivo común de todo el canal, que es maximizar las ventas. Es posible que no existan tampoco unas relaciones formales de mando ni de comunicaciones, normalmente no las hay, pero los miembros o componentes de un canal confían en gran parte en la autoridad y la comunicación informal. Diseño de los canales de distribución. Existen muchas maneras de comercializar un producto. Las principales alternativas que tiene la empresa para distribuir pasan por decidir el número de intermediarios que va a tener el canal. Entonces tendríamos tres tipos de canales básicos, que serían el canal directo, donde no hay prácticamente intermediarios. En este caso hay que tener mucho cuidado porque las funciones que desea el consumidor, por ejemplo, crédito, debería ofrecer la empresa fabricante entonces. Luego tenemos el canal corto. El canal corto está formado por el fabricante, detallista y el consumidor. Y se da cuando el número de detallistas entonces es reducido. Vamos a ver un canal largo. Un canal largo como mínimo. En un canal largo existe un fabricante, un mayorista, un detallista y un consumidor. Normalmente este es el habitual para los productos de consumo, que quiere decir los bienes de compra habitual. Para el diseño de los canales entonces, ya sea directo, ya sea corto, ya sea largo, es muy importante conocer cuáles son los servicios que los consumidores desean, es decir, las funciones que debería realizar el canal. La selección de los canales es una de las decisiones estratégicas de la organización, porque, como habíamos dicho, esta es una variable estratégica, por dos razones principales. Primero, esta decisión afecta a los demás elementos de mi mezcla comercial. Por ejemplo, si yo opto por una distribución exclusiva, pues esto tiene que ir muy de acuerdo con la naturaleza de mi producto. El precio de mi producto también tiene que estar de acuerdo. Otro aspecto que hace que esta sea una decisión muy importante es que la selección de un canal compromete al fabricante en relaciones relativamente complejas y de largo plazo, porque como habíamos dicho, los usuarios suelen acostumbrarse a ciertos canales. ¿Cuáles son los factores que afectan el diseño de los canales? La empresa puede identificar
varios tipos de necesidades según los distintos segmentos a los que aspire llegar. Hemos dicho que nosotros debemos tener en cuenta las necesidades de los consumidores para elegir el canal de distribución, y cada segmento puede tener necesidades y expectativas distintas. Entonces, lo primero que debo hacer es decidir a qué segmentos deseo llegar con mi oferta comercial y lograr un canal que le ofrezca todos los servicios que ese segmento necesita al menor costo posible. Recomendaciones aquí. En un mercado concentrado, con pocos segmentos, lo más apropiado es utilizar un canal directo o un canal corto. Luego, si el número de compradores o segmentos es elevado, tienes muchos compradores y segmentos distintos, las compras son frecuentes y en pequeñas cantidades, lo mejor será utilizar una distribución intensiva. ¿Qué quiere decir? Pues como el nombre dice, intensiva. Luego, deben tenerse en cuenta las acciones de los competidores. ¿En qué canales están los competidores? Ahora, nosotros como empresa deseamos llegar a los mismos puntos de venta, o tal vez deseamos evitar los mismos puntos de venta y poner nuestro producto en otros canales para diferenciarnos. Desde el punto de vista interno, los objetivos del canal dependen también de las características que tenga el producto y de la propia organización. Si nosotros a nuestro producto le queremos dar una imagen de estatus y de producto para un segmento de mayor poder adquisitivo, entonces debemos utilizar un canal exclusivo. Finalmente, también debemos considerar el tamaño de la empresa y su capacidad económica, ya que hemos dicho que si la empresa es capaz de llevar por sí misma las funciones que desea el cliente, como dar crédito, entrega a domicilio, como dar servicio de asesoramiento, entonces puede reducir el número de intermediarios y la propia empresa fabricante se haría cargo de realizar una distribución siendo el canal corto o directo. Hablemos de los tipos de intermediarios. Para desarrollar un canal, la empresa debe identificar qué tipo de intermediarios necesita. Por ejemplo, imaginemos que hay un fabricante que ha diseñado un dispositivo electrónico para detectar errores en los contactos mecánicos de los automóviles. Entonces uno piensa, ¿cómo puedo vender este producto? Lo primero que debo hacer es decidir a quién lo quiero vender. Podría distribuir el producto a las empresas que utilizan todo tipo de motores, ya sea de la industria aeronáutica, ya sea de automoción, ya sea en tema de ferrocarriles, etc. Posiblemente se tendría que analizar la fuerza de ventas de la propia empresa. Es decir, trabajar con nuestros propios vendedores, con los vendedores habituales que tenemos y quizás ampliar el número de vendedores que tenemos y asignando representantes en las diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, un representante en Santa Cruz, otro representante en La Paz, otro representante en Cochabamba. Pidiéndoles a todos estos representantes que se pongan en contacto con empresas de su zona. También podríamos trabajar con vendedores autónomos. Un vendedor autónomo es aquella persona que lleva mi producto y la muestra a los potenciales clientes, pero no es parte de mi organización, es un vendedor autónomo. Y evidentemente no solamente vende mi producto, sino también otros productos complementarios. También podría existir la alternativa de buscar distribuidores en zonas geográficas. Por ejemplo, buscar un distribuidor en Santa Cruz, otro en Cochabamba, otro en La Paz. No son mis vendedores, no son mis agentes comerciales, sino distribuidores de este tipo de productos. Entonces yo tengo que decidir a qué mercados deseo llegar y cuál sería la manera más apropiada. Con respecto al número de intermediarios, se pueden distinguir tres modalidades distintas, que sería una distribución intensiva, luego una distribución selectiva y finalmente una distribución exclusiva. ¿Qué es una distribución intensiva? Esta estrategia, en cuanto al canal, pretende abastecer de los productos, de mis productos, de los productos que yo tengo como empresa fabricante, al mayor número posible de comercios que deseen trabajar con mis productos. ¿Qué es lo que pretendo? Lograr ventajas de tiempo
lograr ventajas de espacio, que quiere decir estar donde el cliente quiere, cuando el cliente quiere. Esta, aunque parezca la modalidad que podría darme mayores beneficios, también es una modalidad muy costosa, porque yo tengo que atender, habíamos dicho, a la mayor cantidad de puntos de venta posibles. Entonces necesito una red logística para lograr una distribución oportuna. La empresa aquí debe evaluar si las ventas van a compensar estos costos adicionales. Y además, tiene que tratar de no perder el control del canal, porque no es lo mismo cuidar 1, 2, 3, 4, 5 puntos de venta que cuidar 200 o 300 puntos de venta. Puede ser que el producto en determinado momento se esté dañando, se esté vendiendo a precios muy por arriba o muy por debajo de lo que debería ser, y esto le quita solidez a la organización. Empresas muy grandes que trabajan con esta estrategia de distribución intensiva compensan estas inestabilidades ante los ojos del cliente con inmensas campañas publicitarias. Hablemos ahora de la distribución selectiva. Con esta estrategia se recurre a más de un intermediario, pero no a todos los que quisieran manejar mi producto. Por parte de nuestros distribuidores, en este caso, existe compromiso. Normalmente, estos compromisos incluyen compra de ciertos volúmenes mensuales mínimos. Aquí, el distribuidor no está obligado a vender únicamente un solo tipo de producto. O quizás sí, depende de un contrato que haya. Por ejemplo, yo puedo exigirle que si desea trabajar conmigo, solo debe vender mis productos porque yo tengo una amplia gama de productos. En tal caso, yo también tendré que asumir ciertos compromisos como empresa fabricante de entregar mi producto solamente a este vendedor y hacerlo así repetidamente en diferentes y varios puntos de venta. Otra alternativa es entonces trabajar con la opción de que el distribuidor pueda vender otras cosas adicionales, además de las mías. Aquí veamos una ventaja que sería que el fabricante no tiene que estar atendiendo 250 puntos de venta, sino quizás 50 puntos de venta, lo cual hace que reduzcan los costos de la logística y que no perdamos de vista, no perdamos el control del canal en cuanto al manejo de mi producto, en cuanto a los precios, etc. Sin embargo, veamos que la distribución intensiva que habíamos visto en la anterior diapositiva hacía que yo esté en todos los lugares que el cliente quisiera y en el momento preciso. Eso es algo que estamos perdiendo aquí con la distribución selectiva. Generalmente escogemos una política de distribución selectiva cuando el riesgo percibido asociado con la compra es más elevado. Por ejemplo, no se trata de comprar algo que es de mínima implicación, sino son productos de una implicación mucho más elevada, porque son productos más costosos. Luego, cuando la frecuencia de compra también suele ser relativamente baja. También utilizamos esta estrategia cuando la lealtad de marca entre los consumidores es elevada. ¿Qué quiere decir? Mi producto y mi marca ya son reconocidos. Y finalmente, cuando el esfuerzo del personal durante la venta en el punto de venta es importante. ¿Qué quiere decir? Que al comprar el consumidor necesita cierto nivel de asesoramiento. En ese caso opto por una distribución selectiva. Finalmente hablemos de la distribución exclusiva. Esta distribución sucede cuando se limita el número de intermediarios que gestionan tus productos. El fabricante otorga a una cantidad limitada de distribuidores el derecho exclusivo de distribución en un territorio acordado. El canal, el vendedor, se compromete a vender únicamente mis productos y yo le doy la exclusividad de mis productos en una determinada región. Por ejemplo, Benetton en La Paz tiene una tienda en la zona central y otra tienda en la zona sur. Y no pueden haber más tiendas. Ese es el acuerdo entre el fabricante y el distribuidor.
Entonces, el fabricante, el productor, lo que espera es que el distribuidor se preocupe mucho acerca de las ventas y controle los precios de acuerdo con las decisiones estratégicas de la empresa. También tiene que hacerse cargo el vendedor de promociones y los servicios relacionados con los productos. Este tipo de distribución normalmente se utiliza cuando lo que tengo es un producto que tiene una marca muy reconocida en el mercado, muy reconocida, totalmente diferenciada en el mercado y que tiene clientes leales, de tal manera que el cliente está dispuesto a caminar un poco más, a transportarse determinadas distancias para conseguir exactamente este producto. Con esta estrategia lo que se pretende es reforzar la imagen de marca y es una estrategia, como hemos dicho, para productos exclusivos. Una vez que la empresa ha estudiado sus alternativas y ha optado por un determinado diseño de su canal, debe implementar y administrar el canal que ha elegido. Y para esto requiere seleccionar específicamente a los miembros de un canal en concreto, motivar a los miembros del canal e ir evaluando permanentemente a los miembros del canal. Por lo tanto, el siguiente paso lógico será decidir cómo va a hacer la empresa fabricante para hacer llegar los productos a los intermediarios. Y esto es la logística de distribución. La distribución física incluye la selección de la localización de los intermediarios, el número y tamaño de los diferentes intermediarios, el transporte de los productos, la gestión de stocks, que quiere decir las cantidades que voy a vender y cómo voy a procesar estos pedidos. Los costos más altos en temas de esta logística son, primero, el transporte. Luego la gestión de stocks, que son estos los volúmenes de venta, el almacenamiento y finalmente el procesamiento de pedidos. Un buen punto de partida para una buena distribución consiste en estudiar lo que quieren los clientes. Esto lo estamos repitiendo varias veces porque es lo primero. Ahora, no perdamos de vista lo que la competencia ya está ofreciendo. Los clientes siempre van a querer entrega a tiempo, grandes inventarios, en el sentido de que nosotros dispongamos de inventario suficiente siempre que ellos los vayan a desear. Y la capacidad la tenemos que tener nosotros para satisfacer necesidades urgentes cuando el cliente así lo desee. También quiere un tratamiento cuidadoso de los productos, un buen servicio de postventa y también la posibilidad de cambiar algún producto defectuoso. Entonces, todo esto debe ser logrado a través de los miembros del canal. Hablemos del transporte. La elección del medio de transporte afecta mucho el precio de los productos. A la hora de elegir un medio de transporte, nosotros debemos tener en cuenta los siguientes criterios. La velocidad, porque de lo que se trata es de tener rapidez y la capacidad de entrega de puerta a puerta. Luego, la fiabilidad para cumplir con lo previsto. Por ejemplo, si hablamos de velocidad, podríamos estar hablando de un Surubí que lleve un producto de una ciudad a otro de manera muy rápida. No obstante, la fiabilidad puede ser mínima, porque quizás llega o quizás no, debido a precisamente esas altas velocidades. Hace que no sean muy fiables. Luego debemos hablar de la capacidad de manejar diversos productos y acondicionarlos adecuadamente. ¿Qué significa esto? Que no los vaya a dañar durante el transporte. Imagínense transporte de cerdos vivos. Pues el transporte tiene que estar acondicionado para eso, tiene que tener esa capacidad de manejar ese tipo de productos. Si yo, por ejemplo, lo que quiero comercializar son algún tipo de fruta, entonces el medio de transporte que yo escoja debe tener la capacidad de manejar mi producto. La disponibilidad a zonas geográficas. Si nosotros hablamos de transporte, por ejemplo, por tierra, evidentemente un camión o también puede ser una camioneta, una furgoneta, puede llevar el producto a diferentes lugares, es decir, de puerta a puerta. Pero esto tenemos que hacer un análisis beneficio-costo porque un tren me saldría mucho más económico
Pero claro, los trenes solo van donde las líneas férreas les permiten. Luego también debo considerar lo que acabamos de mencionar, el costo por tipo de producto, por distancia, por peso, la frecuencia del transporte. ¿Con qué frecuencia sale? Claro, si es una furgoneta propia será pues la frecuencia que yo necesite, pero si tengo que contratar un camión, ¿con qué frecuencia sale? Luego, la flexibilidad para adaptarse a las características del producto. Si yo se lo entrego en caja pequeña, en caja grande, debe tener la capacidad de adaptarse a lo que le estoy ofreciendo. Entonces, cada medio de transporte presenta ventajas y desventajas. Hablemos del transporte a través de carretera, por ejemplo, camión, furgoneta o similar. En este caso tienen rutas y horarios muy flexibles, tal vez a pedido de lo que nosotros deseamos. Y una gran ventaja es que puede ser un único medio de transporte porque, como hemos dicho, lleva de puerta a puerta, lo cual disminuye la posibilidad de algún daño en el producto. Además, las tarifas de transporte por carretera suelen ser competitivas. Es decir, no en comparación con otros medios que vamos a ver enseguida, pues no son de los más caros. Luego tenemos el ferrocarril. El ferrocarril es uno de los medios de transporte más utilizados para enviar grandes cantidades de productos a grandes distancias y a precios muy económicos. Sus principales características entonces, gran capacidad, costos bajos. No obstante, fíjense que es probable que nosotros necesitamos equipos especializados para hacer la carga o la descarga. Y otro problema también que hemos mencionado es la cobertura geográfica. La cobertura geográfica va a definir a dónde llega este producto a través de ferrocarril o a dónde no va a poder llegar. Luego tenemos el transporte marítimo. Es un medio muy lento, pero también tremendamente económico. Es el preferido para transportar mercancías de poco valor normalmente. Y esto también puede ser relativo. Luego tenemos el transporte aéreo. Las tarifas aquí pueden ser muy elevadas, aunque es ideal cuando se necesita transportar grandes distancias y en un tiempo reducido. Es el medio más utilizado para productos perecederos, por ejemplo, alimentos frescos. Como habíamos visto el ejemplo de los cerdos o el ejemplo de las frutas, los aguacates, las paltas, por ejemplo, se llevan desde México al Japón. Y se hace esto a través de transporte con transporte aéreo. Entonces surge aquí una pregunta, ¿los aviones cobran por peso o cobran por volumen? Los aviones lo que hacen es cobrar por una relación peso-volumen. Otros medios de transporte, podemos hablar de tuberías, cintas transportadoras, los famosos andariveles que habían antes en las minas. Entonces aquí tenemos que aplicar nuestra capacidad inventiva. Nosotros, por ejemplo, exportamos gas. Somos un país exportador de gas. ¿Y cómo exportamos este gas? A través de gasoductos. Podemos notar entonces a partir de analizar estos diferentes medios que es muy probable que no utilicemos solamente uno, sino que utilicemos una mezcla de los diferentes medios de transporte y aquí lo que debemos analizar es la relación beneficio-costo que vamos a lograr. Hablamos ahora del almacenamiento. Toda empresa debe almacenar sus productos en determinado momento y esto normalmente es que está esperando por determinada venta. Entonces, la empresa debe decidir cuál es la cantidad de mercancía que debe almacenar y dónde debe almacenar, cuántos puntos de almacenamiento debe tener para cumplir con un servicio rápido. Cuando un cliente me pide algo, estoy hablando de un miembro del canal, me pide algo, lo que debo hacer es muy dinámico y entregar inmediatamente lo que el miembro del canal me está pidiendo. Ahora, se pasa aquí por muchas decisiones. Puedo optar por pensar que mientras más puntos de almacenamiento, mejor voy a atender a mis intermediarios, aunque los costos evidentemente van a aumentar. Entonces puedo pensar nuevamente que un número reducido de emplazamientos de gran tamaño me van a permitir reducir los costos de almacenaje. Claro, pero entonces te van a hacer menos operativo y menos flexible. Entonces, cuál sea la lógica que tú apliques, pueden haber ventajas y desventajas.
Una respuesta, una alternativa por la que podríamos optar es tener una parte de las existencias, una parte del inventario, en la propia organización, en la fábrica misma. Y el resto repartir en almacenes estratégicamente ubicados, que quiere decir cerca de los intermediarios. Ahora, tú como empresa podrías ser dueño de estos almacenes, pero también puedes alquilar los espacios o puedes hacer las dos cosas. Puedes tener algunos en propiedad y otros alquilarlos. Si los almacenes pertenecen a tu empresa, son de tu propiedad, lo más probable es que se controlen mejor, aunque evidentemente vas a tener más capital ahí invertido. Entonces, ¿cuál sea la alternativa? ¿Cuántos sean los almacenes que tú decidas tener? Piensa siempre en la cercanía que vas a tener con los intermediarios, con los clientes en este caso, que van a ser los miembros del canal. En cuanto a la gestión de inventarios, la gestión de inventarios está íntimamente relacionada con el procesamiento de los pedidos. Claro, porque aquí se trata de determinar tú como empresa cuánto vas a fabricar. Las técnicas de MRP, que es el Material Requirements Planning, son técnicas para planificar las necesidades de los materiales para producir algo. Y aquí de lo que se trata es de trabajar con una idea de just in time. ¿Qué quiere decir justo a tiempo? Yo quiero fabricar justo lo que sé que me van a pedir. No obstante, no siempre tienes esta información. Entonces, ¿cuánto debes fabricar? Aquí lo que tienes que tener es un análisis histórico de cuánto sueles vender y de cómo piensas que tu estrategia que estás aplicando esta gestión va a afectar a los volúmenes que vas a vender. Lo importante es evitar lo que se llama las roturas de stock. ¿Qué significa esto? Que viene un intermediario y te pide producto que tú no puedes proveer porque no lo tienes en stock. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el intermediario? Pues lo más normal es que en primera instancia te manifieste su molestia y luego que vaya a optar por el producto de la competencia. Por lo tanto, en cuanto a la gestión de inventarios, lo que tengo que hacer es evitar las rupturas de stock sin excederme en las cantidades que estoy produciendo, de acuerdo con el análisis histórico de mis ventas y lo que espero en función de mi estrategia. Hablemos ahora del procesamiento de pedidos. Este incluye el procesamiento de pedidos, las actividades de transmisión de las órdenes de compra. Aquí el principal problema es el tamaño del pedido. Tanto la empresa como el consumidor se benefician cuando el procesamiento de pedidos se hace de manera rápida, se hace de manera precisa, sin errores. Lo ideal sería que los vendedores enviaran sus pedidos todos los días, procesando los pedidos con brevedad y entregándolos puntualmente, emitiendo las facturas con tanta rapidez como sea posible. Para este propósito juegan un papel muy importante todo lo que sean las tecnologías. Todo lo que sea la tecnología se debe utilizar para facilitar que un intermediario realice un pedido de la manera más rápida posible, agilizando incluso el tema de la facturación para que sea inmediata. Muy importante aquí también considerar el tamaño del pedido. Si hablamos del tamaño del pedido, nosotros preferiríamos que el cliente nos pida grandes cantidades de una sola vez. Y así nosotros podríamos fabricar estas grandes cantidades y entregárselas inmediatamente. El costo se reduciría porque no es lo mismo atender un solo pedido que atender 25 pedidos durante un mes. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros intermediarios, determinando una cantidad óptima de pedido e incluso nosotros, si nos hacen esta cantidad de pedido, por ejemplo, nos conviene que nos pidan las cajas de 100 en 100, entonces ahí es donde le vamos a aplicar la mayor cantidad de descuento. En cuanto a los puntos de venta, un primer paso para determinar el número, el emplazamiento y las características de mis puntos de venta es la selección de mi mercado y de mis segmentos. Entonces debe evaluarse el potencial de cada segmento y del mercado en general. Las zonas comerciales, ¿dónde están estos segmentos?
Es decir, ¿dónde suelen comprar estos segmentos? Es ahí donde debo estar presente. También se tiene que decidir sobre la participación que va a tener la organización en los segmentos escogidos. Por ejemplo, en este segmento deseo ser líder. En este otro segmento recién estoy ingresando. En este otro segmento me voy a mantener como estoy en cuanto a mi participación. Entonces, mucho empieza con los objetivos que quiere tener la empresa y lo que quiere lograr en cada segmento. A primera vista, cuanto más grande, cuanto mayor sea el número de puntos de venta, más alta será la cifra de ingresos que voy a recibir. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se sobrepasa un número determinado de puestos de puntos de venta, los rendimientos marginales tienden a disminuir porque me sale más caro llevar el producto por temas de logística de transporte a 800 puntos de venta que a 600. Y en realidad lo que estoy vendiendo es casi lo mismo. Con estos 800 vendo casi lo mismo que vendía con mis 600 puntos de venta. Nuevamente aquí debemos realizar un análisis de beneficio-costo. El emplazamiento de los puntos de venta contribuye de una manera muy importante e incluso puede significar una ventaja competitiva para mi empresa. Donde estén ubicados mis puntos de venta, entonces es una decisión importante. Esta es una decisión arriesgada también, pues cualquier error podría ser costoso de rectificar. Y hay factores para determinar la localización de mis puntos de venta. ¿Cuáles son estos factores? Primero, podemos hablar del terreno, es decir, cuánto espacio se dispone. Los salarios, según en qué zonas, en qué lugares, cuánto se debe pagar. El transporte, en el sentido de que sí hay disponibilidad de transporte para que los diferentes consumidores accedan a ese punto de venta. La proximidad con el mercado. ¿Cuán cerca están de los segmentos que yo deseo atender? Los servicios con los que cuenta, por ejemplo, está cerca de un parque, está cerca de un cine. Eso también le suma a mi punto de venta. Y a lo que no debemos perder de vista, evidentemente, es dónde están los competidores. Y si yo quiero estar en los mismos lugares o si prefiero estar en lugares diferentes. Lo que podemos hacer entonces es, en base a todos estos criterios, hacer un análisis de las diferentes alternativas, otorgando puntuaciones y luego ponderando para encontrar la opción que me dé el mayor puntaje posible. Las características del punto de venta están condicionadas por la estrategia de distribución que nosotros hayamos escogido. Por ejemplo, si he escogido una distribución exclusiva, entonces yo como fabricante puedo determinar las características que este punto de venta va a tener. Por ejemplo, continuemos con el caso de Benetton. Nosotros como Benetton entonces podemos definir el tipo de decoración que va a haber en las tiendas de Benetton. Por otro lado, si he optado por una distribución intensiva, yo no tengo esa capacidad de control. Sea cual sea la estrategia que yo he escogido, intensiva, exclusiva o selectiva, es importante que la presentación del producto en el punto de venta sea atractiva. Aquí toma mucho valor lo que es el merchandising. Aquí también podemos hablar de cualquier tipo de actividad que haga un trabajo de promoción en el mismo punto de venta. Hablemos del comercio detallista. La venta al detalle se refiere a todas las actividades que entrañan la venta directa de bienes o servicios, productos a los consumidores finales para su uso personal, no comercial. Es decir, yo les vendo a los que van a consumir el producto. Las tiendas detallistas tienen una gran cantidad de tamaños diferentes y de formas diferentes. Si vamos a tratar de clasificar, podemos empezar en primera instancia con el número de servicios que ofrecen. Ese sería nuestro criterio. Entonces, podríamos hablar de empresas o de tiendas que realizan un autoservicio, donde el servicio que nosotros que en realidad el negocio que la tienda da es mínimo. Ahí el cliente va, recoge el producto, lo paga en una caja y ya está. Luego tendríamos
las tiendas de servicio limitado, donde se da cierto nivel de asesoramiento. Y finalmente tendríamos las tiendas de servicio completo. En las tiendas de servicio completo podríamos contar con todo tipo de asesoramiento y normalmente se trata de empresas que manejan bienes especializados. Por ejemplo, volvamos al tema de la empresa o del negocio de la organización que lo que hace es vender pinturas. Entonces, dará un servicio incluso por un decorador de interiores que puede asesorar al momento de escoger una gama de colores para un dormitorio, para una sala, para un comedor. Otra de las características sobre las que se pueden clasificar las tiendas son la línea de productos, es decir, en base a la amplitud y a la profundidad de sus líneas de productos. Tendríamos las tiendas especializadas. Tiendas serían estas las que manejan una cantidad reducida de productos, están muy especializados en un determinado tipo de producto. Luego tenemos las tiendas de departamentos, donde se puede ver por plantas, digamos en planta 1 está solamente productos para damas, luego productos para varones, puede ser esa una tienda de departamentos. Luego seguimos avanzando, incrementando la amplitud, podemos hablar de los supermercados. Aquí si hablamos de los supermercados, estamos hablando de negocios que trabajan con costos, es decir, no costos, sino más bien precios, ofrecen precios relativamente bajos. Y también aquí hay que ver que los supermercados logran márgenes de utilidad a partir de la gran cantidad de bienes que venden, tienen un gran movimiento de mercaderías. Aquí también podemos hablar de otra alternativa como son las tiendas de abarrotes, que están ubicados normalmente cerca de los consumidores y tienen una determinada variedad de productos, normalmente productos de consumo. Si seguimos avanzando en cuanto a amplitud, por otro lado podemos llegar a los hipermercados. ¿Cuál sería la diferencia entre el super y el hiper? Que el supermercado entrega productos de todo tipo y de diferente naturaleza. No obstante, el hipermercado también te ofrece servicios, como puede ser servicio de banca, servicios referidos a la diversión, salones de juego, comedores, restaurantes, etc. De acuerdo con los precios que cobran, también podemos hablar de otra clasificación. La mayoría de los detallistas cobran precios módicos, es decir, precios medios, y ofrecen precios normales en cuanto a la calidad, digamos una calidad estándar. No obstante, existen algunos detallistas que tienen precios bajos y a estos se les denomina tiendas de descuento. Estos normalmente venden mercadería normal a precios más bajos porque aceptan márgenes menores. Luego también tendríamos los detallistas con rebajas, que cobran a un precio de mayoreo aún más bajo que el anterior. Y eso es lo que ustedes han debido ver también cuando están las tiendas de todo a 5 o incluso había de todo a 3. Otras formas de propiedad también que vale la pena mencionar son las cadenas corporativas, la cooperativa detallista y las franquicias. Una cadena corporativa, por ejemplo, son cadenas de tiendas propiedad de una sociedad. Aquí tenemos el ejemplo de Farmacor. Venden entonces a precios normalmente económicos porque Farmacor compra grandes cantidades de medicamentos en contenedores y distribuye todos estos medicamentos en todas sus tiendas a nivel Bolivia. Luego también tenemos la cooperativa detallista. En este caso, una cooperativa, por ejemplo, de Chayapata que se dedica a la fabricación de yogur, lo que hace es asociarse y empezar a tener tiendas en Oruro. Aquí teníamos, por ejemplo, la vaquita andina, que precisamente pertenecía a una asociación de productores de Chayapata. Finalmente tenemos las franquicias, que ya hemos explicado con más detalle en anteriores unidades. En cuanto al comercio mayorista, el mayoreo incluye todas las actividades relacionadas con la venta de productos y servicios
o cualquier tipo de bien a personas o empresas que van a utilizar estos productos para hacer un negocio o para revenderlos. Entonces, los mayoristas existen, hemos dicho, porque se acercan mejor a los consumidores de lo que podemos hacerlo nosotros como fabricantes. Los mayoristas pueden clasificarse en 4 grupos. Primero tenemos los mayoristas de servicio completo, luego los mayoristas de servicio parcial, luego tenemos a los agentes representantes y corredores y finalmente tenemos a las sucursales y oficinas del fabricante. Esos serían los 4 grupos. Veamos los 2 primeros. Los mayoristas de servicio completo. En este caso estamos hablando de mayoristas que, como su nombre lo dice, dan todo tipo de servicios a los compradores, desde crédito hasta asesoramiento, almacenaje, transporte, etc. Y a su vez estos pueden dividirse en mayoristas generales, que quiere decir que venden a todo tipo de clientes o mayoristas o distribuidores o mayoristas industriales, que venden únicamente a fábricas. Luego tenemos los mayoristas de servicio parcial o de servicio limitado. Evidentemente van a ofrecer menor número de servicios que los del anterior caso. Y estos se dividen en mayoristas cash and carry. Aquí se trata de pagar y llevar. Estos mayoristas se ubican en grandes superficies y venden a los pequeños detallistas que les pueden pagar inmediatamente, ofreciendo un amplio surtido de productos. Aquí también podemos hablar en nuestro medio de lo que son los mayoristas de camión. Ustedes han debido ver, por ejemplo, en el Tagarete que llegan camiones cargados, por ejemplo, de cereales. Y venden arroz, venden azúcar, pero ellos no venden al granel. Ellos venden por quintales. Entonces, esos son mayoristas de camión. También tenemos la forma de las cooperativas que habíamos mencionado. Las cooperativas se reúnen y luego llevan sus productos a las ciudades y venden en grandes cantidades. Por eso se llaman mayoristas. En cuanto a los agentes, representantes y corredores, la función de estos intermediarios es ayudar a comprar y a vender. Y por esto se les paga una comisión. Los agentes actúan de intermediarios en el traslado, por ejemplo, de la propiedad. Pueden ser agentes de ventas. Si tú necesitas vender algo, contactas a estos agentes. Por ejemplo, quiero un agente que me ayude a vender esto en Estados Unidos. Entonces ese sería un agente de ventas. Y un agente de compras es cuando tú contactas a un agente y le dices, yo necesito este material, por favor consígueme proveedores. Aquí también podemos hablar de agentes de fabricantes. Por ejemplo, un agente de fabricante será aquel que comercializa productos de una sola empresa. Por eso se llama agente de fabricante. Ayuda a comercializar productos de una sola empresa. También aquí podemos mencionar a los comerciantes a comisión, cuando alguien te ayuda a vender algo y luego te cobra una comisión. Entonces son variantes de lo que es un agente. Luego tenemos un término muy interesante que es el representante. Se refiere a un agente que opera en un área geográfica. Por ejemplo, si tú quieres comprar algo de una empresa alemana que tiene un agente representante a nivel Latinoamérica, tienes que contactarte necesariamente con él para comprar. Si tú llamas directamente a la empresa a Alemania, por mucho que hables alemán, ellos te van a decir, no podemos venderle directamente, nosotros tenemos un agente representante a nivel Latinoamérica y este es su contacto. Por su parte, los corredores o los brokers reúnen compradores y vendedores y les suministran información relativa a los precios de la competencia. Si se cierra el negocio, ellos ganan una comisión. En cuanto a las sucursales y oficinas de los fabricantes, ¿cuál será la diferencia entre una sucursal y una oficina? Ya que ambos son dependientes de un fabricante. Veamos, si nosotros hablamos de una sucursal, significa que esa sucursal tiene inventario en ese momento. Si yo voy a una sucursal, lo más probable es que me entreguen el producto inmediatamente.
Pero si yo voy a una tienda, entonces es probable, perdón, a una oficina, no a una sucursal, en la oficina lo que me van a dar es solamente, me van a hacer firmar el contrato y me van a decir, el contrato de compra y venta, y me van a decir, nosotros le hacemos el pedido y el día viernes o el día de mañana ya le va a estar llegando de nuestro almacén que está ubicado, yo qué sé, en Tarija, por decir algo. Entonces la sucursal lleva inventario, mientras que las oficinas no llevan un inventario. Solamente son un punto, como decíamos, una tienda, más que todo, un punto de contacto con los posibles consumidores. Los mayoristas se han tenido que enfrentar a una fuerte competencia, a clientes cada vez más exigentes. Se han tenido que adaptar al uso de las nuevas tecnologías y a procedimientos de compra que normalmente suelen ser más directos. Si se dan cuenta, estamos migrando hacia un sistema de compra cada vez más directo. No obstante, ¿por qué sobreviven los miembros del canal? Porque cumplen las funciones que hemos analizado a lo largo de esta unidad. Hemos concluido con el capítulo 8 de Plaza. Como podemos ver, y muy interesante esta frase para cerrar la presentación, el objetivo de la estrategia del trade marketing, que es el marketing de canales, no es conseguir una venta final. La meta es encontrar socios estratégicos para atraer la venta en los canales comerciales. Ya están ustedes en condiciones de responder a las preguntas que corresponden a este capítulo y nos preparamos para avanzar con la última P del marketing mix, que sería promoción.